Sat Nam, Namaste, un abrazo de luz. Estamos en un día muy especial, por lo menos estoy grabando hoy 8 de diciembre. Van a ser las 19, las 7 de la tarde. Quise grabar todo el día, quería grabar con luz natural, pero han comenzado a trabajar albañiles en los departamentos que están vacíos, así que me parece que vamos a tener que empezar a grabar con estas luces raras hasta que recuperemos la paz sin ruidos, porque están haciendo mucho ruido. Y estoy con producción especial, ya decoramos. En realidad tengo que hacer el vlog más para mostrarles cómo quedó toda la decoración, pero me parece que vamos a hacer dentro de un rato, cuando terminen de desocupar ahí abajo, porque quiero empezar desde afuera. Vamos a hacer el vlog más de noche con las luces prendidas de Navidad, y mañana vamos a ver si logramos un momento del día que haya silencio para hacer con luz de sol, para que se ve, porque se ve todo diferente. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Porque esta producción especial y me he acomodado el pelo, todas esas cosas que hago para el canal, porque vamos a hablar de la simbología de los adornos de Navidad, del pino, de los colores y qué tiene que ver y de dónde viene. No vamos a hablar de religión, vamos a hablar de cultura, de simbología y vamos a hablar de energías. Y por eso yo en realidad dije que quería hacer un look muy navideño, pero como que no tenía nada. Me quería hacer una coronita de Navidad, alguna cosa así, pero no tenía verde. Como no tenía verde, entonces encontré esto, que es como una pashmina que es dorada con unos brillitos. Rara vez la uso, pero dije, bueno, la vamos a usar hoy. Y tengo una camisa que también tiene unos apliques dorados, y tengo la piedra de la luna y estamos con la activación de la magia y todas esas cosas. No me la voy a poner en el cuello, me la voy a poner en la cabeza. Y vamos a hablar, quédate, porque vamos a hablar de la simbología de cada uno de los símbolos y de los adornos, y que no es lo mismo un pino rosado, un pino plateado que un pino verde. ¿Te quedas? Ahora sí, creo que estamos acá, porque me voy arreglando mientras voy haciendo. Acá estamos, me lo puse como hincha para tener algo dorado. Ahí atrás también están, ahí, que después lo van a ver en el blog más. Hay unos elementos dorados, hay verde en la puerta, y empezamos a hablar de los símbolos, ¿les parece? Hablamos del árbol primero. Primero tenemos que situarnos en contexto. Las festividades paganas de la época de diciembre, que muchas veces comenzaban alrededor del 5 de diciembre y que son anteriores al cristianismo, son todas festividades que después se adaptaron con el catolicismo y con el cristianismo, pero que tienen que ver con el hemisferio norte y con la época en que empieza el invierno, con el solsticio de invierno, la preparación para el solsticio de invierno, que es el 21 de diciembre. En realidad todo comenzaba con lo que ya hemos hablado de Halloween, que Halloween no es día de brujas, sino que era la preparación para el invierno, pero después estaban las celebraciones del solsticio de invierno. Entonces, en ese contexto de invierno, lo aclaro porque yo vivo en el hemisferio sur, hay mucha gente que me sigue del hemisferio sur, y las festividades originarias, los símbolos y los colores tienen que ver con el invierno, no con el verano. Tienen que ver con el comienzo del invierno, que es el 21 de diciembre. Entonces,
Los árboles originalmente en las culturas germánicas, nórdicas y celtas eran árboles muy fuertes, como el fresno y el roble, que representaban la fortaleza. Y se empezaron a usar evergreen, que son todos los siempre verdes, esos árboles que se mantienen verdes. Después se incorporó el pino. Tengo algunas anotaciones acá para no olvidarme de nada. He hecho 2 hojas de anotaciones. Pero el árbol, el evergreen, el árbol siempre verde, que está verde aunque sea invierno, eso era muy importante, representaba el Yggdrasil, el árbol del universo, el árbol sagrado, el palacio de Odín, donde moraban los dioses en la copa de estos árboles, que después se convirtieron en coníferas para adornar. Pero ¿qué pasaba? Que estaban verdes todo el año, aún en la época de invierno, aún en la época de muerte, digamos. Recordemos que antes, en lo que era el invierno, era mucho más cruel que ahora, porque no habían comodidades, no había calefacción, entonces mucha gente moría en invierno. El invierno era temido, digamos. No sé si vieron The Game of Thrones, el Juego de Tronos. Tiene mucho que ver con esa época, con la cultura. Y cuando decían Winter is coming, que viene el invierno, y se preparaban porque el invierno mataba gente, porque los espíritus los venían a buscar. Entonces, en estas celebraciones paganas anteriores al cristianismo, el árbol era muy importante porque representaba la vitalidad, la vida perdurable. Eran árboles muy sabios porque se mantenían verdes y vivos a pesar del invierno, a pesar del frío. De ahí viene la costumbre de ese árbol, ¿no? Que se usaba en el solsticio de invierno justamente para conectar con la vida en medio de la muerte del invierno. Y se empezaron a decorar los árboles en las épocas de los romanos, que festejaban el festival de Saturnalia, de Saturno. Por eso es importante que el árbol sea verde, que no sea un árbol, no sé, rosado, amarillo, blanco, no, porque el árbol que se pone en Navidad lo que hace es representar lo que está siempre verde, siempre vivo, la transformación, la vida perdurable, la sabiduría de la naturaleza, que crea estos árboles sabios que pueden mantenerse vivos y verdes a pesar de los fríos extremos. Por eso es muy importante que el árbol sea verde. Ahora, si tomamos eso, que el origen de la Navidad es en invierno, en el hemisferio norte, la Navidad es para conectar con el interior, para acallar los ruidos internos y externos y dar lugar en el corazón al nacimiento de una nueva vida, ya sea desde el simbolismo original de lo pagano anterior al cristianismo, que era un tiempo de introspección porque se acababa la cosecha, porque se estaba mucho tiempo adentro, no había luz solar, digamos, era muy, muy corto los días, entonces eran tiempos para mirar para adentro, tiempos para conectar con las relaciones, conectar con el interior, estar más tiempo en familia, estar alrededor de la estufa de leña, del hogar. Y después del cristianismo con el pesebre, si hacemos la metáfora de que María y José quisieron ir a una posada y no les dieron lugar para recibir al niño, entonces tuvieron que ir a un pesebre, a un establo, para tener al niño Jesús. Si eso lo analizamos simbológicamente, energéticamente y metafóricamente, ¿qué significa? Que en la Navidad, cuando nosotros armamos el pesebre, no es solamente armar el pesebre externo con las figuras, los pastores, las ovejitas y todo lo demás, sino que dentro mío, en mi corazón, tengo que crear un pesebre, no ser como la gente de la posada. Tengo que crear una posada, una morada, para que Jesús nazca y habite. La vida divina, la energía divina, habite en mi interior y en mi corazón. Lo más importante, eso es lo que simboliza, por ejemplo, el nacimiento, que le llaman algunas personas, o el pesebre, que nosotros le damos la acogida,
que nosotros le damos el lugar para que more, para que habite aquí y se quede. Es como una renovación de votos, como que renovamos este lugar que le permitimos que nos habite, porque cuando Dios nos habita, cuando la divinidad nos habita, todo es posible. Yo, por ejemplo, generalmente para Navidad hago Nochebuena una renovación de votos, una bendición de mis oráculos, de mis cartas, de todos los recursos que uso para las terapias holísticas. Y no por nada, es un portal energético el 24. No por nada las personas que aprendemos ciertas curaciones, como curar el mal de ojo, curar el dolor de estómago, las caderas, curar diferentes cosas, las curanderas transmiten solamente en Viernes Santo o el 24 de diciembre en la tarde-noche. Son los únicos días del año en que se transmiten las curaciones. Todo lo demás es ruido, es cháchara, pero la verdadera curación se transmite en esos días. Yo normalmente siempre ofrezco las curaciones que sé hacer, eso no se cobra, no se debe cobrar. Y lo enseño o en persona o lo enseño vía videollamada, pero con un turno anticipado. ¿Por qué? Porque requiere de una conexión especial, un horario especial que es después de las 3 de la tarde y antes de las 9 de la noche, el 24, y se transmite de forma directa, no sé, digamos, hay que establecer el puente energético viéndose, ¿no? En realidad, cuando a mí me lo enseñaron era solamente en persona, digamos, pero ahora con todas estas herramientas que tenemos, que podemos conectarnos en forma virtual, también he transmitido las curaciones a través de videollamada. Con Santa Claus, vamos con Santa Claus. Santa Claus o San Nicolás en realidad era una persona real, era un obispo de Esmirna en Turquía. Existía este señor en el siglo IV y en realidad se celebraba la festividad de San Nicolás entre el 5, la noche del 5 y la mañana del 6 de diciembre. Esta persona era una persona muy generosa que lo que hacía era arrojar por las ventanas, dejar en las ventanas regalos para los niños, sobre todo para los niños pobres. Y luego esa costumbre se fue expandiendo a Rusia, Escandinavia y a otros países de Europa. En el Reino Unido, por ejemplo, no es San Nicolás, no es Santa Claus, es Father Christmas, el padre de la Navidad. Pero existía este señor de barba, digamos que repartía regalos a los niños, porque el hecho de repartir regalos en Navidad es mucho anterior a la Navidad. En realidad era una costumbre de que tenemos que pensar en los ciclos de la naturaleza. Terminaba la cosecha y lo que se hacía era celebrar esa cosecha, digamos, la cosecha de otoño, y compartir la abundancia con otras personas y llevarles regalos a los niños. Así que Santa Claus existió, en realidad no era Santa Claus, pero era un obispo y era San Nicolás. Para contar los diferentes símbolos, dijimos que no vamos a hablar de religión. Ahora, el nacimiento de Jesús no siempre se celebró el 25 o el 24 de diciembre. En realidad, originalmente el nacimiento de Jesús se celebraba el día de la Epifanía, que es el 6 de enero, que es el día de la adoración de los Reyes Magos. Entonces, durante mucho tiempo se celebraba el nacimiento de Jesús el día 6 de enero, que es el día de la Epifanía. En el año 354 después de Cristo fue cuando se trasladó hasta el 25 de diciembre para reemplazar las fiestas paganas que eran muy fuertes y que tenían que ver con el solsticio. Si ustedes revisan todas las fiestas religiosas cristianas,
corresponden a fechas anteriores de fiestas paganas. Por ejemplo, Easter, que es Pascuas, era la celebración de la diosa de la fertilidad y de la primavera. Y después pasó a ser la resurrección de Cristo. No es que no haya pasado lo de Jesús, que Jesús no haya nacido, no estamos hablando de religión. Estamos hablando de que culturalmente, si uno lee e investiga, todas las fiestas religiosas, católicas y cristianas anteriormente fueron fiestas paganas, fueron adoptadas, fueron cambiadas. Entonces, en el año 354 se cambió la fecha de celebración del cumpleaños de Jesús al 25 de diciembre para reemplazar la fiesta de Saturnalia, la fiesta del solsticio. Siempre se realizaban estos festivales paganos en diciembre después de la cosecha de otoño porque la gente estaba más desocupada. La gente ya no estaba tan ocupada trabajando en el campo y no había tiempo de trabajar porque los días eran muy cortitos, muy oscuros, entonces pasaban mucho tiempo adentro y era cuando tenían tiempo de celebrar y reunirse en familia. Estas celebraciones antiguas del 25, del 21 de diciembre remontan a la época de Babilonia y Egipto, donde adoraban al dios Sol, Atis, el día 25 de diciembre. Después, en la misma fecha, los persas adoraban al dios Mitras y los romanos adoraban a Saturno, Saturnalia, que normalmente se celebraba entre el 17 y el 24 de diciembre, incluyendo lo que es el periodo del solsticio de invierno, que ocurre el 21 de diciembre. Y en Escandinavia se llamaba Yule, que era la época de celebrar la cosecha de otoño. Ese es el origen de la celebración de la Navidad, que ha ido mutando con las culturas y que hay una mezcla de todas las culturas. Con esto de la globalización, digamos, se mezclan todos y hay gente que repite costumbres, repite celebraciones, pero no sabe realmente de dónde vienen, de dónde nacen, por qué se hace eso, por qué se come eso, por qué se viste de ese color. O por qué coinciden las fechas. Entonces, si miramos en la historia, los símbolos y las energías son muy importantes porque son los que son iguales y se repiten sin importar la cultura, sin importar el continente y sin importar la religión. Hablamos del mistletoe, yo no tengo ninguno de esos. Del mistletoe es el muérdago o el acebo y era para los celtas el símbolo de la fertilidad. Por eso se decoraban las casas con mistletoe, con muérdago o con acebo, porque eran hojas verdes muy lustrosas con frutos rojos, ¿no? Y en una época de mucho frío y de plena nieve y todo blanco y todo muerto y todo congelado, y aún así esta planta, como los evergreen, como los árboles siempre verdes, tenía su fruto rojo y sus hojas lustrosas verdes en pleno inicio del invierno, en plena oscuridad, digamos, ¿no? Después, para los cristianos se consideró que el muérdago, porque tiene esas hojas puntiagudas, representaba la corona de Cristo, ¿no? Es como que los mismos símbolos van mutando, van adaptándose según quién los toma, quién los celebra, qué religión los adopta, pero hay colores que predominan en todas las religiones y en todas las culturas, así que hablamos de los colores. El rojo, que está presente por ejemplo en el muérdago, en la flor del acebo, digamos, representa la sangre palpitante y la vida. Para los cristianos representa la sangre de Cristo y representa el fuego y el sentido de estar vivo. Por eso es que hay color rojo, ¿no? Porque, digamos, en las culturas muy viejas, los celtas, los nórdicos, incluso tenían, en vez de tener el zodíaco o tener, digamos, como nosotros tenemos con los 12 signos astrológicos, tenían con los árboles, porque cada árbol tenía su sabiduría, cada planta tenía su sabiduría y su enseñanza. Entonces, estas plantas que eran capaces de estar verdes, como esto que está acá, que tiene unas pelotitas rojas también como simbolizando el muérdago, eran plantas muy sabias, porque se mantenían vivas, no morían, no se les caían las hojas.
estaban así relucientes en medio de la nieve y del blanco. Y el verde representa a las plantas terrestres, la función perceptiva de recibir la vida, el crecimiento y la vida eterna del alma. El oro, el dorado, es el aspecto mítico del sol, porque lo que se hacía era celebrar el sol. ¿Por qué? Porque el sol se estaba escapando, porque estaba empezando el invierno, entonces el sol estaba menos presente en la vida de las personas y necesitaban de alguna manera adorarlo, invocarlo para que volviera después del invierno y diera vida a todos los cultivos, digamos, que era con lo que la gente se sostenía. El plata, que no, en realidad no es un símbolo tradicional de la Navidad, representa la luna y lo místico y la sombra, así que en realidad generalmente se usa el dorado, que me lo voy a sacar porque ya se me está cayendo y se me está resbalando, y vamos a hablar de las coronas. Por eso me quería hacer una coronita, pero vamos a hablar de las coronas que se ponen en las puertas. Me tuve que sacar el pañuelo porque como es suavecito se me está cayendo y no me concentro en lo que me distraigo. Entonces las coronas. Las coronas normalmente se hacían con ramas de evergreen, de siempre verdes, o sea, con ramas de estos árboles que siempre se mantenían verdes, o con ramas de muérdago o de acebo, digamos. Las coronas son muy antiguas y son anteriores a la Navidad. ¿Por qué? Porque se usaban, por ejemplo, los romanos usaban coronas de laurel para representar el poder y el honor. En Grecia era como un premio para los oradores, los poetas y la gente que participaba de las Olimpiadas, ¿no? Se les ponía una corona. Los egipcios, por ejemplo, hacían coronas de flores para adorar a los dioses. Los germanos fueron los que empezaron a usarlo como decoración en la mesa. En vez de estar en la puerta, ponían la corona en la mesa y empezaron a agregarle velas por esto de traer luz a la oscuridad, de que eran días oscuros, eran días cortos, y en la celebración del solsticio se adora al sol para que no nos deje oscuras. Todo es metáfora, ¿no? Todo es simbólico. Entonces, las velas con la corona lo que simbolizaban era eso, traer luz a la oscuridad. En realidad, cuando no habían guirnaldas de colores de luces que se enchufan a 220, lo que se hacían eran fogatas o se ponían antorchas o se ponían lámparas naturales para traer luz, para dar luz a esos días tan oscuros y tan fríos, ¿no? ¿Y por qué circular? ¿Por qué una corona? Porque el círculo representa a Dios, que no tiene fin, no tiene ni principio ni final. El círculo representa el amor infinito de Dios, pero también representa el ciclo de las estaciones, la esperanza de la vida renovada, la esperanza de la vida eterna, si creemos en Cristo, y como les dije, el infinito amor de Dios. Pero la corona que se pone tiene que ser verde también, ¿no? Aunque en algunas culturas, como era a final de otoño, muchas veces se les agregaban algunos frutos o algunas semillas, digamos, porque la idea es que esa corona mantuviera la abundancia en la casa, en el hogar. Y en muchos casos se usaba como protección contra los espíritus malignos, contra los espíritus del winter is coming, del invierno está llegando, para que no se los llevaran, para que no murieran los niños, para que no murieran, no se enfermaran los adultos, porque mucho antes la gente le tenía miedo al invierno. Entonces la corona era una protección. Tanto es así que en algunos lugares la corona estaba hecha con hierbas aromáticas, hierbas sagradas como salvia, como sería la ruda, digamos, plantas que sirven como protección energética. Entonces se les agregaba para, digamos, simbolizar los frutos de la cosecha, para simbolizar la vida siempre verde, el amor de Dios, el poder de Dios, de la vida que no termina, que Dios no tiene fin ni principio, y sobre todo para proteger. Por eso se ponía del lado de afuera. Yo les dije que no la puedo poner del lado de afuera,
pero tiene que ser verde, y si tiene algún elemento rojo o dorado, mucho mejor, porque entonces conectamos también con la prosperidad y la abundancia. Les agrego algo más. La vestimenta. Si hablamos energéticamente, lo ideal sería, yo por ejemplo que es 8, me he puesto algo que es clarito, de color natural, porque no tenía, a veces uno quiere vestirse de una manera, pero se viste con lo que puede, con lo que tiene, ¿no? Pero digamos tiene algo de dorado y es color claro. En Navidad lo ideal es vestirse de colores claros, blanco, con algún toque de rojo, con algún toque de verde puede ser, pero lo ideal es que sea blanco. ¿Por qué? Porque es un portal energético el día 24 y conectamos con esa energía divina y nos volvemos ese pesebre, ese nacimiento, ese lugar que va a albergar nuevamente a Jesús o a Dios en el corazón. Entonces es muy importante ser consciente de que cuando estamos poniendo un adorno, de que cuando nos estamos vistiendo, cuando estamos preparando la mesa, ¿qué significa cada una de las cosas que usamos? ¿Qué significa? ¿Con qué color voy a conectar? ¿Con qué energía quiero conectar en la Nochebuena? En el canal hay una ceremonia de Nochebuena. Les voy a dejar el enlace aquí debajo. Así es que si, no sé, yo siempre acostumbro a decorar el día 8, pero empecé a decorar ayer porque tenía que reciclar algunas cosas porque hay poco espacio y pocos recursos, y no podía tener el árbol como siempre lo he tenido, entonces empecé a hacerlo ayer. Si no lo has hecho, hay gente que empezó a comentar y me dijo que no tenían ganas o que normalmente no hacen nada. Te invito a conectar con esta magia. Es una energía muy poderosa, es un portal. Son de esos días del año en los que la gente como que se detiene, como que hace una pausa, como que todos están conectados de alguna manera con la bondad, con la caridad, con el amor, con recuperar los valores, con reunirse con la familia, el que puede. Hay una energía alrededor del planeta y de la humanidad en ese momento que es muy importante sintonizar con esa energía para manifestar lo que nosotros queremos en el año que comienza. Entonces, este tiempo que comienza hoy, cuando ponemos los adornos en la casa y cuando hacemos la magia de la Navidad en nuestro hogar y nos empezamos a predisponer para que cuando llegue el 24 estemos en digamos, actitud de merecimiento, de recepción, de apertura, y decir: quiero que Dios me habite, quiero que la luz del universo me habite, quiero que conectar con todo lo mágico. Y si no tengo magia en mi vida, busco la manera de hacer magia en la vida de otra persona. Busco la manera de que sea Navidad en la vida de otra persona. Y a lo mejor no es 24, mañana 9. ¿Qué puedo hacer por alguien que me doy cuenta que necesita ayuda? O que me doy cuenta que está sola y necesita una charla, un abrazo, una compañía. Regalar tiempo, regalar dedicación. No se trata de salir a comprar regalos carísimos, sino de tomarnos el tiempo de preparar esos regalos con amor, de que esos regalos sean conscientes, de que esos regalos sean para el bien mayor de esa persona, para su enriquecimiento, para que conecte con su corazón, con sus emociones, con la magia. Te invito a descubrir la Navidad desde otra mirada. Te invito a hacer Navidad en la vida de otras personas. Te invito a convertirte en la Señora Navidad, en el Señor Navidad, y decir: bueno, yo quiero hacer un poquito de Navidad para alguien, no importa si es una sola persona, pero si logramos hacer algo bonito, aunque sea para una sola persona, estamos manteniendo vivo el espíritu de la Navidad. Muchas gracias por estar, espero que les haya servido. Yo había preguntado en la comunidad, varias personas votaron y la mayoría votó que sí quería saber sobre la simbología, así que aquí estamos con este video con las luces extrañas, pero es la hora que tenemos silencio estos días.
Un beso grande y manténgase conectado, suscríbete, activa la campana porque estoy subiendo blog más y vamos a seguir subiendo otros videos para charlar y mantener viva y acompañarnos entre todos. Y si estás sola, yo también estoy sola, nos acompañamos y entre todos activamos la magia de la Navidad, ¿te parece?